Entre la verdad y la leyenda hay un lugar donde la historia respira, y es ahí donde empieza nuestro viaje. Soy Raquel Cardona y mientras suene mi voz, viajaremos por los bordes de la historia, donde lo real se mezcla con lo imposible, porque hay cosas que no buscan ser entendidas, tan solo ser contadas. Bienvenidos. Dicen que Nikola Tesla nació en una noche en la que el cielo se partió en dos. Mientras los relámpagos iluminaban las paredes blancas de la casa familiar, su madre gritaba, y justo antes del último esfuerzo, un rayo cayó tan cerca que la habitación entera se llenó de luz. Desde pequeño, Tesla no era un niño común. Él mismo contaría más tarde, como si de una confesión se tratara, que veía destellos de luz donde nadie más los veía, que los sonidos lo herían físicamente, que la luz del sol le dolía, que una mosca desplazándose por el cristal le hacía estremecerse como si alguien gritara dentro de su cabeza. No era una enfermedad, no era locura, era sensibilidad. Su mente estaba ajustada a una frecuencia que los demás no escuchaban. Podía visualizar máquinas enteras sin necesidad de dibujarlas. No imaginarlas, verlas, girar sus piezas, escuchar su funcionamiento interior. Cuando era adolescente, sufría alucinaciones tan vivas que tenía dificultades para distinguir entre lo real y lo mental. Pero en lugar de destruirlo, eso le abrió puertas que nadie más podía cruzar. Su madre era una gran inventora, aunque la historia rara vez se detiene en ese detalle. De ella heredó Tesla no solo su genialidad, sino esa manera instintiva de entender las cosas sin necesidad de tocarlas. Su padre quería que fuera sacerdote. Tesla quería descifrar el universo. Tras la muerte inesperada de su hermano mayor, Nikola quedó atrapado entre el dolor, la exigencia paterna y esa interminable corriente de ideas que se encendía en su cabeza. Estuvo gravemente enfermo, al borde de la muerte, y fue en ese periodo cuando descubrió algo crucial, que podía controlar las imágenes que lo atormentaban y convertirlas en máquinas, en teorías, en soluciones. Volvió a la vida decidido a estudiar ingeniería. De joven ingresó en la Escuela Politécnica de Graz, donde vio por primera vez una dinamo que funcionaba con corriente continua. Aquello no lo impresionó, lo indignó. La corriente continua era limitada, ineficiente, obsesionada con sus pérdidas y dificultades. Tesla le dijo al profesor que era posible construir un motor sin escobillas, sin chispa, sin fricción, funcionando con un tipo de electricidad más armoniosa, la corriente alterna. El profesor se rió de él. La clase entera se rió de él. Tesla se juró que algún día haría girar ese motor imposible. La vida lo llevó después a trabajar en distintas ciudades, hasta que finalmente, convencido por un empresario que admiraba su talento, cruzó el Atlántico y llegó a Estados Unidos. Con 4 centavos en el bolsillo, una carta de recomendación y un cerebro que parecía contener más voltios que todos los generadores del país. Su primer destino fue la compañía de Thomas Edison. Edison ya era un gigante, inventor venerado, empresario astuto y dueño de patentes y de sueños convertidos en dólares. Tesla era un desconocido alto, delgado, con los ojos que parecían siempre estar mirando algo que nadie más podía ver. Al principio, Edison admiró su capacidad y lo puso a trabajar. Tesla mejoraba cada sistema que tocaba. No necesitaba planos ni pruebas. Veía el funcionamiento completo en su mente. Edison, pragmático hasta la médula, no comprendía ese tipo de magia. La relación se rompió cuando Edison le prometió una enorme recompensa económica si lograba mejorar sus generadores de corriente continua. Tesla lo consiguió en meses. Edison se rió. No entiendes el humor americano. Tesla renunció de inmediato.
Así comenzó la guerra de corrientes. Tesla, apoyado por George Westinghouse, defendía la corriente alterna, más eficiente, de mayor alcance, la electricidad del futuro. Edison defendía la continua, su negocio, sus patentes, su imperio. La batalla fue feroz. Edison llegó a electrocutar animales en público para demostrar que la corriente alterna era peligrosa. Pero Tesla no solo venció, transformó el mundo. Gracias a él se iluminó la Exposición Mundial de Chicago. Se creó la primera central hidroeléctrica en las cataratas del Niágara y la humanidad entró definitivamente en la era eléctrica. Sus inventos son tantos que cuesta creer que pertenecieron a una sola mente. El motor de corriente alterna, la bobina Tesla, los sistemas de transmisión inalámbrica, el control remoto, los rayos X, la base de los modernos radares, las luces fluorescentes, las ondas que hoy permiten el Wi-Fi. El mundo funciona con ideas que salieron de su cabeza, aunque muy pocas llevan su nombre. Pero Tesla no era un hombre satisfecho. Para él, la electricidad debía ser libre. Debía estar en todas partes, sin cables, sin dueños, sin límite. Su proyecto más ambicioso fue la Torre Wardenclyffe, un coloso capaz de enviar energía sin cables, atravesando continentes, mar, tierra y aire. Tesla creía que la electricidad debía ser libre, y para algunos eso era demasiado peligroso. Las grandes fortunas, Morgan, Edison, Westinghouse, descubrieron que un mundo donde la energía no se pudiera vender era un mundo donde ellos dejaban de mandar. Le retiraron la financiación, frenaron sus patentes y en silencio apagaron la torre. A partir de ahí, su vida se volvió más errática, más solitaria, más envuelta en el misterio. Seguía inventando, seguía soñando, seguía escribiendo ideas que parecían venir de un lugar al que nadie más podía acceder. Hablaba de rayos de energía capaces de impedir guerras, de máquinas que podían captar el pensamiento humano, de dispositivos que resonaban con la tierra como si fueran un instrumento musical. Y entonces, su obsesión con 3 números: 3, 6 y 9. Decía que eran la llave del universo, la estructura que oculta todo lo que existe, la vibración que lo sostiene todo. Para él, los números no eran cantidades, sino frecuencias, energía. Decía que el 3 representaba la estructura fundamental, principio, medio y fin, energía, frecuencia y vibración. El 6 era la expansión, el doble, el crecimiento armónico. El 9, la culminación, el número que cerraba ciclos y que abría otros nuevos. Aseguraba que si entendíamos la relación entre ellos, podríamos comprender la arquitectura del cosmos. Algunos lo tomaron por loco, otros por místico, pero Tesla no era un soñador vacío. Era un hombre que había demostrado una y otra vez que veía aquello que los demás tardarían décadas en descubrir. Se dice que rodeaba edificios 3 veces antes de entrar, que dividía sus cálculos en múltiplos de 3, que hasta sus hábitos cotidianos estaban impregnados de esa secuencia secreta. ¿Era superstición? ¿Era genialidad? O quizás era simplemente la intuición de alguien que había dedicado su vida entera a escuchar el universo. En sus últimos años vivió en habitaciones de hotel, solo, rodeado de cuadernos, inventos inacabados y teorías que nadie comprende del todo. Vestía siempre igual, caminaba a la misma hora, pedía la misma comida. Esa rutina obsesiva escondía algo más profundo, un intento de mantener en orden una mente que nunca descansaba. Y entonces apareció la paloma, una paloma blanca que venía a visitarlo a su ventana. Tesla no tenía familia, ni pareja, ni un hogar propio, pero tenía esa paloma. Decía que la entendía, que cuando la miraba veía luz, una luz que no era de este mundo. Afirmaba que mientras ella viviera, él seguiría trabajando.
El día que la paloma murió, Tesla dijo que en ese momento vio la luz más brillante que nunca había visto y sintió como si algo en él se apagara, y así fue. Murió en 1943 en el Hotel New Yorker, solo, a los 86 años. Cuando encontraron su cuerpo, también encontraron su habitación revuelta. Cuadernos, documentos, cajas, planos, notas cifradas. El gobierno estadounidense confiscó sus papeles. Algunos fueron devueltos a su familia años después. Muchos desaparecieron para siempre. Y un pequeño conjunto permanece aún clasificado. ¿Qué había en ellos? ¿Eran proyectos imposibles? ¿Planes de armas, de energía inalámbrica, de comunicaciones mentales? ¿O eran simplemente los últimos destellos de una mente que vivió demasiado adelantada a su tiempo? La verdad es que nunca lo sabremos por completo, y quizás esa sea la verdadera esencia de Tesla. No fue solo un inventor, fue un puente entre lo que entendemos y lo que aún no podemos comprender. Un hombre que escuchaba tormentas, que veía luz donde otros veían oscuridad, que hablaba en frecuencias, que soñaba con un mundo más libre, más brillante, más conectado. Hoy, cada vez que una bombilla se enciende, cada vez que una señal cruza el aire sin cables, cada vez que algo invisible nos conecta, su legado sigue ahí, silencioso, latente, real. Dicen que murió solo, pero yo creo que nunca estuvo solo, porque quien escucha las tormentas sabe que el universo siempre responde.